Los Lobos son una de las mayores organizaciones criminales del Ecuador que se estima mueve en actividades ilegales de 4 a 6 millones de dólares por día en ese país, pero buscan expandir sus tentáculos. Esta noche, Renzo Santana muestra pruebas en video de una jauría de sanguinarios lobos que pretende instalarse en Trujillo con armas y con millones provenientes de ilegales trabajos, como por ejemplo el tráfico de armas. La nota. En cada fajo hay 100 billetes de 100 y en total sobre esta mesa usted observa $240.000 de sangre. Dinero del más sucio. Fondos de la economía de la violencia, la inversión en el Perú de los sanguinarios lobos del Ecuador. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados. Lobos mueven como 4 millones, 6 millones de dólares diarios. Mira dónde nos han llevado. Tenemos gente del norte con AR-15 paseándose en camionetas, con la minería ilegal. En el Azuay hay una presencia muy grande, por ejemplo, de los lobos. Ellos son quienes dominan totalmente en la provincia. También hay presencia en Loja y justo en la sierra, en la parte sierra sur, es donde se han ubicado con más fortaleza estos grupos. Estas son pruebas en video de la incursión de una jauría salvaje que pretende instalarse en Trujillo. Y estos billetes son una minucia del capital de los lobos para abastecerse de armas legales vendidas en el Perú. Un negocio criminal que se ejecutaría, según la investigación policial, a través de su otrora enlace y hombre fuerte de confianza, el armero Jorge Humberto Lamela Villanueva, o el Lobo Peruano. A continuación, en Panorama, el historial criminal del cabecilla de la red más grande de lavado de armas legales en el Perú. No, pero te dice solamente una letra pequeña, ¿no? Los fusiles requeridos y comprados por los lobos a los armeros piratas capturados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una bala como esta se disparara en medio metro de distancia? A un cuerpo humano, por ejemplo, te destroza. El enigmático alias Compa L. Y el testimonio de las hijas del asesinado candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, víctima de los lobos. Lo primero que siento es como una tristeza empática, una tristeza de decir qué pena, cómo son los mismos mafiosos, igual de mafiosos en Ecuador, igual de mafiosos en el Perú. Y al final, quienes ponemos los muertos somos nosotros. Era el 2018, cuando Serpost denunció la incautación de las piezas de 4 fusiles de asalto M4, armas de guerra prohibidas en el Perú, pero que habían sido enviadas por encomienda desde los Estados Unidos a requerimiento de Jorge Lamela. Sí, recuerdo perfectamente qué ocurrió. Agarraron una importación de unas partes de fusiles. En Estados Unidos, para que un arma sea considerada como tal, necesitan tener el cajón de mecanismos en la importación. Cuando llegan acá, ven el equipo, que es un equipo grande, aparatoso, y se prenden todas las alarmas, ¿no? Alguien está trayendo partes de arma, quieren ensamblar y obviamente a dónde están yendo. Si remontamos un poco el mercado peruano, en algunas armerías, te voy a ser totalmente sincero, siempre ha estado tratando de pasar la ley. Hay armerías muy formales y hay otras que son menos piratas, ¿no?
Era la primera vez que la Mela, un apellido respetado entre los armeros, era casado relacionándose con lo ilícito. Pero no sería la única vez. La hoy allanada Corporación El Cazador protagonizó el sorpresivo auge de la importación de carabinas AR-15. Armas largas para uso deportivo y de caza, que acabaron en manos de los cruentos lobos del Ecuador. Cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja. Los primeros 5 años que tenemos la ley, se importan unas 500 carabinas para caza y deporte. 500 en un lustro. En un lustro. Y en los últimos 3 años sube a 4.000. ¿De dónde aparecen tantos deportistas y tantos cazadores? De los primeros 5 años a los últimos 3. ¿Cómo no se dieron cuenta de esta tremenda explosión? Y que gente que nunca había tenido arma comienza a tener armas en cantidades que los usuarios comunes y corrientes no tienen. Entonces aparece Algemiro, que no es un tirador, que no tiene licencia de defensa y en un solo día saca 40 armas. ¿No se dieron cuenta su came que estaba ocurriendo? Los lobos del Ecuador le pedían a los armeros piratas del Perú que les envíen quinceañeras. Así es como ellos llaman a las AR-15. Armas como esta, con un alcance de 300 metros y una capacidad de 30 disparos. Parte del atractivo de las armas es la iconografía que existe detrás, ¿no? Por Hollywood mayormente. Con un Mauser puedes hacer mucho más daño posiblemente. Sin embargo, esto tiene semiautomático, es como usar un auto mecánico y un automático. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una bala como esta se disparara a medio metro de distancia? A un cuerpo humano, por ejemplo, te destroza. Te destroza. Tiene mucha más energía, mira la cantidad por hora que lleva. Tío, ¿verdad? Hablando no está mal. O sea, te metas para nuestro territorio. Ya, chao. Métete para acá, que estamos. Uno de esos fusiles vendidos por la armería de la Mela terminó en el Ecuador, en manos de los sicarios vinculados al cobarde asesinato del candidato Villavicencio. Se hace noticia también porque de alguna forma es bueno lanzarle la pelota ahora al Perú. El Perú tiene la culpa de las armas. Toma, Perú, ahora te toca a ti chantarte. Eso sí, es responsabilidad estatal permear esa fisura que ha permitido que las armas deportivas se conviertan en un botín para la delincuencia organizada. Pero a mi padre lo mataron las fuerzas políticas aquí en Ecuador. Eso es muy importante. Por este lamentable atentado, la policía estadounidense le puso la puntería al armero Jorge Lamela. Y hoy se está por determinar si fue él quien el 22 de septiembre de 2023, a las 21:28, grabó estas imágenes que tenían como encabezado el alias Compa L, o según fuentes ecuatorianas, Compa Luis o Compa León. Aunque este video, que demostraría el respaldo financiero para la compra de armas legales que luego serían traficadas al Ecuador, no es el único. Se analizará también este otro video, que como consta en esta hoja, dataría del 30 de noviembre de 2023. También con la misma identidad encriptada, Compa L. El mayor problema del país es la inseguridad. Mira dónde nos han llevado. Tenemos gente del norte con AR-15 paseándose en camionetas, con la minería ilegal. Se salen a otro país del Ecuador porque no, estas armas, el único sitio donde se puede encontrar es en la región. Acá se le están dando a cualquiera.
Según nuestras fuentes, el detenido Jorge Lamela, con un patrimonio de 3 camionetas a su nombre, fungía de operador logístico de los lobos en el Perú, pues se encargaba del lavado de sus armas al presentar denuncias policiales por pérdidas como esta, en la que dice que se olvidó 3 escopetas Beretta en un taxi. Además, al momento de ser capturado en el megaoperativo, de las 14 armas que según Sucamec tiene a su poder, solo pudo demostrar que le quedaba una. Según señaló, las demás se le habrían perdido. La policía también está por determinar si alias Lamela trasladaba las armas lavadas a un hotel en Trujillo para entregárselas a los contactos ecuatorianos y colombianos que las sacaban del Perú por la frontera de Las Lomas, en Piura. Pero eso no es todo. El lobo peruano habría recibido el encargo de conseguir fresas, sí, fresas, como los criminales del Ecuador le dicen al mercurio, insumo que requerían para penetrar en la minería ilegal en las entrañas del Perú. Lobos mueven como 4 millones, 6 millones de dólares diarios. Mover billetes es demasiado. Un lingote de oro cuesta $250,000, te arman unos lingotes de oro de minería ilegal y ya puedes mover la cantidad de millones de dólares que se producen. Lamela incluso ha gestionado ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú una concesión minera. Tal como escucha, el año pasado pidió que se le faculte la actividad de exploración o explotación de recursos naturales en un área de 200 hectáreas en la provincia de Pacocha, en Moquegua. Nosotros estamos viviendo algo que les puede pasar a ustedes y también que puede volver a pasar en Colombia. Son casi como ejércitos, como un Estado, como una economía sana, una economía que quiere dar trabajo, puede luchar contra estas empresas de economía ilícita, de economía de sangre. Le corresponde a la policía ecuatoriana determinar la identidad de Compa L o Compa León, presunto integrante de la organización criminal Los Lobos del Ecuador. El contacto al que Jorge Lamela tenía que mandarle videos de prueba, no solo de miles de dólares en efectivo, sino de todo un arsenal que tendría como destino la frontera con nuestro vecino del norte. Jorge Lamela, la bala perdida de los armeros peruanos, ahora está en manos del Poder Judicial a la espera de una prisión preventiva. Dice que su vida corre peligro y quien juega con lobos, que no espera